Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu. Con tu
Muy buenas noches, queridos hermanos, querida iglesia y familias. Qué bueno que estamos aquí otra vez. Gracias al Señor que nos permite vida hasta esta cintura de la semana una vez más. Espero que en medio de las situaciones que estamos viviendo, pues todo vaya aceptablemente y que en las luchas más fuertes haya fe. Dios es fiel, propósito tiene cada situación que Él permite, pero de repente tenemos que hacer algo nosotros, ¿verdad? Y lo mejor que podemos hacer es reunirnos como lo hacemos acá, unir nuestras expresiones delante del Señor en oración, confiando en Él. Él conoce nuestras penas y nuestras situaciones, pero siempre es bueno decírselas y cuál es nuestra prioridad. En una oportunidad dice que Él se encontró con el ciego Bartimeo y no obstante que era ciego, le preguntó, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? O sea que puede ver usted que al Señor le gusta que seamos específicos y en una ocasión como esta, que es de oración, pues oremos al Señor al finalizar del culto, ¿verdad? Por lo más valioso que nosotros necesitamos, por lo más importante que queremos y que idealmente sea relacionado con nuestra vida espiritual. Claro, todo lo que es material, todo lo que es humano, es necesario para esta vida y podemos decírselo al Señor y podemos suplicarle, pero también pongamos atención a lo que Él nos dice, porque también hay cosas importantes que nosotros tenemos que reconocer para poder agradarlo y poder alcanzar sus santas bendiciones. Hoy quisiera compartirle un tema que le puse: conocer al Señor Jesucristo. Conocer al Señor Jesucristo. Y me voy a basar en San Juan capítulo número 17, bastante conocido. San Juan 17, vamos a leer los primeros 3 versículos. Ojalá que tenga usted ahí su Biblia. Y hemos visto que ha bajado un poquito el número de personas que se conectan, aunque más tarde visitan la página, bonito número, pero ahora estamos en Facebook y en YouTube para más facilidad. Y como le he dicho, es importante que la familia esté al tanto de la enseñanza bíblica porque vienen tiempos muy difíciles. Bueno, ya los estamos viendo, pero vienen más difíciles y más difíciles para ellos, para nuestros jóvenes, para nuestros hijos. Vienen muy difíciles, tienen que estar bien preparados, bien fortalecidos espiritualmente para no caer en depresiones y en decisiones lamentables, ¿verdad? O en adicciones, que es lo que está ocurriendo muchas veces. Entonces, idealmente que ellos estén ahí para poder meditar en lo que el Señor nos dice, en el Creador nos dice para nuestras vidas en esta tierra y también para la eternidad. San Juan 17, del 1 al 3 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna. Oiga eso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso bien vale la pena que comencemos este tiempecito con una pregunta. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? Bueno, no sé cuál es la respuesta. Espero que algunos me puedan decir sí, ¿verdad? Sí, lo conozco por la gracia de Dios y no lo vamos a poner en duda. Siempre vamos a meditar sobre eso. Y así que gracias por estar ahí y vamos a proceder, pues. Pero oremos primero para que el Señor nos guíe en nuestro tiempo y nos conceda un corazón dispuesto para que esas semillas de vida y de luz penetren en nuestro corazón y den los frutos que el Señor espera para bien nuestro y para su gloria. También, por supuesto, para la bendición de nuestra familia querida, con quien convivimos o nos relacionamos. Bendito Señor y Dios eterno, Padre de toda misericordia, fuente de vida, gracias te damos en esta hora porque nos permites la vida. Muchas gracias porque tú eres nuestro sustento, gracias porque tú eres nuestro refugio, en ti está nuestra confianza, en ti está nuestra esperanza, bendito Señor.
muchas gracias porque tus testimonios son fieles, los vemos, bendito Señor, los disfrutamos y por eso ahora los agradecemos. Concédenos una meditación entendida, sencilla, pero poderosa, ungida por el Espíritu Santo, para que haga en nuestros corazones lo que tú quieres que haga, bendito Señor, y para que produzca de nuestras vidas el fruto que tú esperas de nosotros también. Que sea tu divino Espíritu el que controle toda situación y el que convenza nuestro corazón. Porque en el nombre de Jesucristo nuestro Señor lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Bueno, le recuerdo la pregunta. ¿Conoce usted a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, vamos a meditar sobre eso. Posiblemente alguno desde por ahí dijo, pues yo no, hermano Jorge, ¿y usted? Bueno, vamos a meditar sobre eso. Regularmente nosotros declaramos con alguna facilidad, ¿verdad?, que conocemos a personas de la élite política, de la élite económica, del arte escénico, del deporte nacional o mundial. Decimos que conocemos presentadores de los medios de comunicación televisivos y personalidades de la religión. En fin, nosotros decimos con facilidad que sí conocemos a las personas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted, alguien le dice, ¿conoce usted al presidente de la República? ¿Usted qué contestaría? Bueno, seguramente hay varias nacionalidades acá y entonces lo más seguro es que la mayoría, sí, es el licenciado fulano de tal, el doctor sutano, el ingeniero tal. Pues sí, cómo no, lo conocemos. Y decimos con facilidad que lo conocemos porque tal vez los hemos visto en la televisión, en los periódicos, en los dispositivos celulares, ¿verdad? Pero realmente, ¿los conocemos? Porque, mire, no se puede decir que se conoce a una persona si uno no se relaciona con esa persona de manera personal y de manera suficiente. Uno no puede decir que conoce a esa persona. Fíjese usted que hay parejas, hay matrimonios en donde la pareja tiene ya 10 años, 15, 20 años de vivir juntos y no se conocen bien. De repente dicen, esa no te la sabía, ¿verdad? Porque no se llega a conocer bien a la persona hasta que uno tiene una relación profunda, continua, duradera, para conocer su historia, para conocer sus valores, para conocer sus gustos, cuáles han sido sus experiencias, qué cualidades tiene, qué habilidades muestra, qué carácter tiene y cuántos defectos. Solamente cuando uno se relaciona con las personas puede llegar a ver eso poco a poco. Y entonces uno puede ya llegar a decir, yo sí conozco a fulano, yo sí conozco a fulana, ¿verdad? Porque ya verdaderamente hemos tenido una relación duradera. Igualmente pasa en nuestros diálogos cristianos. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? Dice un hermano o una hermana. Sí, por la gracia de Dios yo tengo tantos años de conocerlo. Así nos expresamos, ¿verdad? Yo pues gracias a Dios tengo 6 años de conocerlo, tengo 13 años, tengo 18 años, yo tengo 20 años de conocer al Señor Jesucristo. Y bueno, puede ser que sí, por la fe, claro que sí. Pero mucha gente cuando dice, yo sí conozco al Señor Jesús, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere al Cristo histórico? ¿A nuestro Señor Jesucristo, el que le provee? ¿El que le protege? Porque así lo pide, ¿verdad? ¿A quién se está refiriendo? ¿Al que le atiende sus necesidades naturales o sus necesidades emocionales? ¿O se refiere al que ha visto en pinturas o en esculturas? Que posiblemente alguien deseando de buena intención lo hizo, lo pintó, lo esculpió, tratando de describir ahí algunos rasgos de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, aunque son por su imaginación, porque no habían fotos en ese tiempo, entonces es por la imaginación. Pero hay un pasaje muy importante, hay perlitas escondidas ahí en la Escritura que nosotros nos pueden poner a pensar. En 2 de Corintios, la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo número 5 y versículo 16, se lo voy a leer, aquí lo tengo yo. Dice, de manera
que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Sabía usted? Esto lo escribió inspirado por el Espíritu Santo el apóstol San Pablo, cuando le escribió a los cristianos de Corinto. Pero ¿sabía usted que el apóstol Pablo, siendo un hombre altamente letrado, muy intelectual, de gran nivel religioso, porque tenía grandes conocimientos teológicos y tenía muchas grandes aptitudes, era muy religioso, y él lo vamos a ver en un pasaje que le voy a decir, era muy celoso de las cosas de Dios, muy reverente a las leyes divinas, sin embargo no lo conocía. No conocía a Jesús. Usted me dice, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? No lo conocía. Fíjese que en el libro de los Hechos, cuando se narra la conversión del apóstol Pablo, que se llamaba Saulo, dice que él, iba con autorización de las autoridades religiosas de Jerusalén, iba para Damasco. Él andaba persiguiendo a la gente de ese camino, así le llamaban, a la gente de ese camino, porque creían que los cristianos eran una secta herética. Entonces él quería castigar a todos los herejes. Y dice que los arrastraba, los metía presos, los torturaban, los hacían blasfemar, en fin, terrible, ¿verdad? Este hombre llamado Saulo. ¿Y por qué? Porque él creía que toda esa gente estaba violando las leyes sacras de nuestro gran Dios. Y entonces, pero en una de esas oportunidades, cuando iba este Saulo, que antes así se llamaba el apóstol Pablo, iba, dice, hacia Damasco a seguir haciendo redadas. En el camino, dice, que le resplandeció una luz más intensa que el sol. Y él cayó, pues si dice que cayó, posiblemente iba a caballo o en camello, y los que iban con él también cayeron. Y dice que fue tal el impacto de la luz, de la gloria que lo rodeó, que se quedó ciego. Y entonces dice que allí él oyó una voz desde la luz intensa que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Se da cuenta que no lo conocía? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dijo el Señor, a quien tú persigues. Eso está en Hechos capítulo 9, los versículos de 3 al 5. Hechos capítulo 9, del 3 al 5, para que usted lo verifique. Él no conocía a Jesús. Ya después, cuando les testificaba a los cristianos de Filipos, por ejemplo, eso lo puede ver usted en Filipenses capítulo 3. Y aquí tengo yo otra Biblia, la versión internacional. Lo describe muy bonito. Dice el apóstol Pablo cuando les escribe a los cristianos de Corinto, dice que él tenía razones para presumir de todo lo que conocía, de todo lo que respetaba, de todo lo que enseñaba, de todo lo que defendía. Él tenía razones fuertes para presumir de eso y para mostrar autoridad en eso, porque él era un religioso celoso de la ley de Dios. Pero mire, cuando ya él pudo ver, y no al Señor Jesús, sino pudo ver su gloria solamente. Pudo ver destellos de su gloria, que lo dejó ciego por 3 días. Ya cuando él estaba convertido y bautizado y ya en el ministerio, él declaró en esta carta a los filipenses, dijo en el versículo 5, voy a leer el capítulo 3, los versículos del 5 al 7 voy a leer. O al 8 en su primera parte. Dice: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo.
quiere decir prusiano, quiere decir estricto, quiere decir celoso, terrible, en cumplimiento y en exigencia. Dice, y en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, porque creía que eran una secta hereje. Y en cuanto a la justicia de la ley que la ley exige, intachable. Versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Todo aquello que para mí era lo máximo, dejó de tener valor. Porque ahora mi meta y mi deleite es llegar a conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Vea usted que si este hombre, siendo tan letrado, siendo tan religioso, siendo tan estricto, no conocía al Señor Jesús. Claro, después ya lo conoció por fe, porque por la fe se le puede conocer. Bueno, es la única manera como se le puede conocer ahora y también después. Entonces, vea usted lo que pasó pues con este siervo del Señor, que cuando tuvo su encuentro sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo y solamente pudo ver su gloria, que fue un impacto para él, fue transformado totalmente. Pero si alguien más podría decir que sí conoció al Señor Jesucristo en bastante profundidad, fue el apóstol Juan. Él caminó con Jesús 3 años o más, con Jesús a la par. Cuando se sentaba se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Lo vio en el esplendor de su grandeza, porque no obstante que estaba como un hombre sencillo, como un carpintero, como un hombre aparentemente limitado de todo. Ahí estaba, sin embargo, Él aquietó el mar, Él resucitó muertos, Él sanó enfermos, Él liberó endemoniados. Cuando vieron eso y los milagros, cuando oían su palabra tan profunda, tan poderosa, tan libertadora, tan iluminadora, ellos decían, vimos su gloria, vimos su grandeza. Juan pues podría decir que él conocía al Señor Jesús. Yo quisiera que viéramos así en Primera de Juan, así más adelante cerca del Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1, dice Juan, primera epístola de Juan, capítulo 1, no es el Evangelio de San Juan, es la primera epístola que está cerquita del Apocalipsis. En el capítulo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Quién es la vida? Se recuerda que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién era el verbo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos lo tocaron, ellos lo abrazaron. Juan lo hizo, porque dice, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿En qué se nos manifestó? En el Hijo de Dios. Entonces, aquí, más adelante, de 1 Juan, en el Apocalipsis, capítulo número 1, porque le estoy diciendo que si alguien debió conocerlo, fue Juan. Y lo conoció, anduvo con él, lo escuchó, lo vio, lo sirvió, todo eso, sí. A Jesús, como el verbo hecho hombre, como el Hijo de Dios viniendo como humano, así lo conoció. Pero cuando lo vemos en el Apocalipsis, ese mismo apóstol Juan, está en la isla de Patmos. Lo mandaron a una isla. Algunos dicen que era una isla de explotación de carbón, y él ya estaba grande. O sea, eso ya era persecución de Herodes, que le llamaban la bestia en ese tiempo. Juan estuvo allá, pero nunca perdió su fe, nunca perdió su devoción. Y entonces testifica. En Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación,
en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es decir, estaba orando intensamente en el Espíritu, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias que están en Asia. Oyó esa voz, y en mi Biblia está con contexto rojo porque esa voz fue la voz de nuestro Señor Jesucristo, que ya estaba glorificado. Por supuesto, ya se había ido a la gloria después de resucitar y se le había aparecido a Juan muchos años después ahí en esa visión. Ahora vea lo que dice el versículo 17. Apocalipsis 1:17, vea lo que dice ahí. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. ¿Qué pasó? ¿No lo conocía bien, pues? ¿Cómo iba a caer como muerto a sus pies? ¿Por qué? Porque dice que le vio, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana. Esto no es de edad y de antigüedad, eso es de gloria. Dice, como nieve, dice, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Él es Jesucristo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Él es. Juan dice, caí como muerto a sus pies. Y escuche, dice, y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién vivió y estuvo muerto? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo se le apareció a Juan, quien debía haberle dicho al verlo, Maestro, Señor, qué bueno verte, y llorar con él. No, dice, caí como muerto a sus pies. Tal fue la impresión de ver la grandeza, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que es al que nosotros adoramos y el que vive por los siglos de los siglos. Dice que sus ojos como de fuego, que traspasan el espíritu, que traspasan la conciencia. En fin, entonces, no es pues como nosotros lo pensamos, ¿verdad? Y ahora volvamos a la tierra y al tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí. Cuando ya estaba cerquita de ir a la cruz, hizo esa oración. ¿Se recuerda a ese tiempo cuando le lavó los pies, cuando estaba en el aposento alto, cuando celebraron la última Pascua? En todo eso, en el capítulo 17, él hizo aquella oración que leímos y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vea usted lo determinante que es conocer al Señor. Conocerlo, pero conocerlo, ¿verdad? No solo saber de Él, ni imaginarlo, sino conocerlo. Es un deseo de Dios que lo conozcamos. En San Juan capítulo 17 y versículo 3, en San Juan capítulo 10, le quiero decir, perdone. Dice, lo voy a buscar acá. San Juan capítulo 10, si lo quiere buscar usted también, por favor. Dice, versículos 14, porque le cuento que sí podemos conocer a nuestro Señor Jesús, estando aquí en la tierra. Dice, capítulo 10, versículo 14, versículo 14 dice, el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor. Estoy hablando de San Juan 10, 14, y lo estoy repitiendo por si usted lo quiere verificar, porque es de sabios verificar lo que estamos hablando para que no nos den palabras que no son de Dios. Entonces así guardamos nuestras almas, y si vamos a ser instrumentos de salvación para nuestra familia, pues lo vamos a hacer bien. Entonces dice aquí el versículo 14, nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Ya se fijó? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.
Usted me dirá, pero ¿cómo se puede hacer para conocer a Jesús así profundamente, así mucho más de lo que lo hemos imaginado? Porque le aseguro que Él es mucho más de lo que nosotros pensamos. Es mucho más de lo que nosotros llegaríamos a imaginar. Mucho más, muchísimo más. Por eso se lo recalco, para que no lo empequeñezcamos. Porque imagínese usted qué sería de nuestra vida con un Jesucristo pequeño, frágil, pecador tal vez. No, de ninguna manera. Él es Dios. Él es el Señor. Estoy emocionado. ¿Cómo se hace para conocer al Señor Jesús? San Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Usted me dirá, ¿pero cómo se puede oír la voz de Dios? Aquí está la voz del Señor. Aquí está la voz del Señor Jesucristo. En su palabra. Su palabra. No otros libros, su palabra, las Sagradas Escrituras. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Eso también. ¿Cómo se le conoce al Señor Jesús? Bueno, por su palabra, por su voz. Pero su voz con el propósito ¿de qué? De seguirle. Eso quiere decir de obedecerle. De obedecer su palabra, de hacerla viva en nuestra vida. A eso se refiere para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Como le dije, siempre ha sido un deseo de Dios que nosotros lo conozcamos. Y en Jeremías, apúntelo si quiere, en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, se lo voy a parafrasear, usted lo puede leer literalmente como dice: no se alabe el sabio por su sabiduría, ni el valiente por su valentía, ni el rico por sus riquezas. Alábese el que se tiene que alabar por conocerme, dice el Señor, que yo soy el Señor. Se lo voy a contextualizar. No presuma el rico por sus riquezas, ni presuma el fuerte por sus fortalezas, ni presuma el sabio por su sabiduría. Si quiere presumir de algo, dice el Señor en Jeremías 9, 23, 24, si quiere presumir de algo, presuma en que me conoce. Léalo, verifíquelo, porque Él desea que lo conozcamos. ¿Y por qué desea que lo conozcamos? Para que tengamos vida eterna. Desea que lo conozcamos para que podamos confiar en Él. Por eso desea que lo conozcamos, para que podamos confiar en Él. Y ya para ir terminando, en la epístola de Efesios capítulo 4, dice que nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar, resucitó también a otros. Y después de irse a la gloria, también se llevó a otros. Ahí, en 1 Corintios 15, está donde dice que se llevó primicias, los primeros que resucitaron. Después dice los que son de Cristo, o sea, cuando Él regrese, resucitarán los que ya murieron, los que durmieron, y ahí vamos nosotros también, si estamos vivos o si ya dormimos. Si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, si lo conocemos de corazón, si le seguimos su voz, si oímos su palabra, si obedecemos en lo que Él dice, entonces ahí estaremos. Pero le decía que en Efesios capítulo 4, dice que cuando Él se fue al cielo, Él dejó establecido en la tierra una estructura espiritual, una estructura ministerial, donde se incluyen apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, que tienen un oficio similar, pero específico. Por ejemplo, el evangelista es el que alcanza las almas. Él predica a Jesucristo nuestro Señor. Él predica el evangelio y muchos se acogen a esa esperanza. Y entonces vienen al Señor Jesucristo como lo que nosotros le llamamos aceptó a Cristo. Eso lo hacen los evangelistas. Luego vienen los maestros que a los nuevos que vinieron al camino de la fe les enseñan la palabra de Dios.
Eso hacen los maestros. Explican. Ahí hay maestros viendo posiblemente, ¿verdad? Explican lo que quiere decir tal cosa de la palabra de Dios. Maestros. Los pastores. ¿Qué hacemos los pastores? Alimentamos al rebaño. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Ahí hay ánimo, hay exhortación, ahí hay fe. Alimentamos al rebaño con la palabra de Dios, no nuestra palabra. ¿Qué hacen los, qué más le dije? Los profetas. Los profetas interpretan por el Espíritu Santo las palabras de ciencia y anticipan cosas que pueden pasar. Aunque hay algunos pastores que tienen algo de profecía, algunos evangelistas que tienen algo de enseñanza, en fin, todo se entrelaza. Y entonces, ¿qué pasa con los profetas? Pues dice, pues interpretan la palabra del Señor, porque profecía no es solamente lo que va a ocurrir. Profecía es lo que está ocurriendo, e incluso lo que ya ocurrió. Es palabra de Dios. Y los apóstoles son los que establecen congregaciones, plantan iglesias. Esos son los apóstoles, que plantan iglesias, las organizan con sus oficialidades y de ahí los dejan ya funcionando bien y de ahí se van para otra iglesia. Y los apóstoles son enviados. Esa estructura ministerial de apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, dice, a fin de conocerle, para llenarnos del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa estructura ministerial es para que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo y no nos engañemos y no nos imaginemos cosas que no son. Conociendo al Señor Jesucristo, crecemos. Y dice ahí mismo, dice en Efesios capítulo 13, que la meta es llegar a la estatura de Él. O sea, en otras palabras, como decirlo así, no es exactamente, pero es como decirlo así, como que cada cristiano parezca un Cristo caminando por ahí, mostrando las riquezas de su Señor, su carácter, sus cualidades, su amor, ¿verdad? Mostrando la paz, mostrando la fe, como que si fueran pequeños Cristos, los verdaderos cristianos. Ahora, si lo vemos de esa manera, porque así lo dice la palabra en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos, dice, a la estatura de la plenitud de Cristo. Si lo vemos así, entonces, ¿usted qué me diría? ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? ¿Conoce usted al Señor Jesucristo que se le apareció a Juan, que no era otro Cristo, que fue el que se fue de aquí? Solamente que ahora ya está glorificado, ahora ya volvió a ser lo que Él era, Dios. Y le mostró a Juan algo de su gloria. También les había mostrado algo de eso allá en el monte Tabor, cuando dice que se manifestó en transfiguración y lo vieron Pedro, Jacobo y Juan. Dice que estaba vestido de sol. Ese carpintero sencillo era mucho más de lo que se veía, mucho más. Entonces no podemos quedarnos estancados creyendo que Él es como creemos que es. No, Apocalipsis lo dice, cómo Él realmente es. ¿Y por qué nos dice? ¿Por qué es importante este tema? Porque dice, también una de las epístolas dice, para que cuando Él venga no nos retiremos avergonzados, para que Él nos reconozca como sus ovejas y nosotros lo reconozcamos como nuestro pastor, para que no nos pase lo que les pasó a aquellos en San Juan 1, donde dice, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. A los suyos vino y los suyos lo crucificaron. Claro, Él ya no viene así ahora. Él viene ahora para juzgar. Él viene ahora para reinar. Él viene para recoger a su pueblo. Entonces, por eso es importante que hablemos de la importancia, valga la redundancia, que tiene conocer a nuestro Salvador en su palabra, no de otra manera. Hasta ahí lo dejo. Gracias por atender el tema. Espero que le haya interesado. Ahí está. Si usted tiene su Biblia, verifique por favor todo. Es su alma. Y si usted va a ser el instrumento o está siendo el instrumento para la salvación de su familia amada, es importante que conozca al Señor Jesucristo para que usted sea un pequeño o pequeña Cristo, mostrando las virtudes del Señor, mostrando la sabiduría del Señor, mostrando el poder del Señor a través de su palabra, para que su familia se sane, se salve, se libere y que aquel día, cuando nos encontremos con Él, podamos decirle, aquí están los hijos que me diste,
Aquí están mis nietos que me favoreciste. Aquí está, Señor, algunos amigos con los que pude compartir. Aquí estamos ya, salvados, como Noé, metidos en el arca de la salvación. Que el Señor le bendiga. Gracias por compartir este tiempo que espero que le haya, les repito, interesado y que le haya bendecido. Extienda sus manitas y vamos a orar. Ahí pues, usted sabe cuáles son sus necesidades. Él también, yo no. Yo solamente le apoyo a usted orando por sus necesidades y gracias por los que también oran por mí y por mi familia. Que el Señor les recompense y los bendiga. Bendito Señor y Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en su sagrado nombre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, de quien tú dijiste, Él es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Hemos meditado muy brevemente, muy pocamente tal vez, de conocer a nuestro Señor Jesucristo, quien es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, la puerta de entrada a la gloria, el vino nuevo, la vid verdadera, el pan de vida, la resurrección y la vida, y cuántas cosas más. Te adoramos, grande Señor, te adoramos, bello Señor. Te damos las gracias porque nos diste la vida, que nos da la salvación. Hoy tu Santo Espíritu nos da entendimiento para que enriquezcamos nuestra fe y para que esta riqueza también se irrigue hacia nuestra familia para salvación y para vida eterna, para liberación de tantas cosas que nos han dañado y engañado en esta vida. Y ahora también poniéndote esas necesidades y otras, Señor, en tus santas manos, para que de acuerdo con tu gracia maravillosa conceda soluciones y bendiciones y sorpresas y riquezas de tus grandes maravillas, bendito Señor. Sobre todo, perdona nuestros pecados, sobre todo, limpia nuestro corazón y concédenos que cada día nos acerquemos a ese manantial de gracia y de misericordia para que nos limpie nuestro corazón cada día, a fin de que el día en que tú nos llames o vuelvas por nosotros, estemos limpios y preparados, y también nuestra familia y aquellos a los que les hemos compartido, para vivir contigo eternamente. Mientras tanto, Señor, gracias por seguirnos proveyendo, gracias por seguirnos protegiendo, gracias, bendito Señor, por seguirnos ayudando y soportando en esta tierra donde nos hemos descompuesto tanto. Te adoramos y te damos las gracias, y que tu Santo Espíritu haga bendición esta meditación. Para gloria tuya, Padre nuestro, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Quizá hubieron algunos ruiditos, pero es que no estamos en un estudio profesional, ni siquiera en el templo, entonces pues de repente ocurren ahí soniditos, pero espero que la palabra haya estado clara y que le sea de mucha bendición a usted y a su familia, la que está cerca y la que está lejos. Un abrazo y nos seguimos viendo con el favor de Dios. Hasta pronto. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo. Siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me
tu sangre, Dios, libre soy. Libre soy. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca cesé